para cerrar el año. Sí, cuando tenemos una luna patrocinada por Saturno y patrocinada por Júpiter desde signos de agua, y en ese grado justo que se da, pues es el mejor momento para poderlo vivir. Luna nueva para ustedes, si son ascendentes en Leo o soles en Leo, les corresponde esta lunación en la casa 4. Una luna nueva en la casa 4 está pidiendo raíces, está pidiendo pisos distintos. Claramente, en esta relación que puede llegar a tener Leo, pues invita también a mirar y a fijar, a generar nuevos cimientos y algo se termina sí o sí. En la casa 4 es donde nosotros llegamos a los finales. Y ese final de la casa 4 o esa lunación a 28 grados de Escorpio en la casa 4, pues lo que está permitiendo es sacar ese ave fénix, resucitar de las cenizas, enterrar un proceso, algo que ya está caduco. La ventaja que va a tener Leo, ascendentes en Leo, con esta luna nueva del 20 de noviembre, es que se forma un triángulo, en este caso emocional, que les permite sentir y conectar con una esencia distinta. Es como si algo se transformara en su hogar, en su cotidiano, en su vivir. La casa 4 es donde yo me siento seguro, la casa 4 es donde nosotros fijamos nuestras raíces o por lo menos el piso donde estoy y me conecto con miras hacia hacer cosas adelante o cosas de mis metas que son la casa 10. Algunos procesos que tengan que ver con situaciones de familia o del entorno o de cómo se relaciona la pareja o de cómo se relaciona el piso o la seguridad, que esto es típico también de la casa 4 donde nos sentimos seguros, va a estar movido por Urano, ¿sí? Aquí vamos a colocarlo en rojo, porque Urano es el que se opone ante Mercurio Casimi justo donde se está dando la lunación. Esto lleva a pensar rápido, a resolverla rápido también, temas de la casa 4, tema de familia, los parentales. Recordemos que cuando hay una lunación en la casa 4, algo muere en relación a los parentales y crecemos. La casa 4 es ese paso que nos da la vida de decir, esto termina y empezamos algo nuevo para poder alcanzar la meta o estirarnos hacia el propósito de vida, hacia la casa 10 o a lo nuevo que pide Urano en los últimos grados de Tauro para ti, Leo, en la casa 10, en la casa del éxito o en la casa de los ideales también, porque finalmente la casa 10 es donde yo percibo y hasta donde yo logro ver o verme a futuro. Esta es una lunación que invita a Leo a consagrar y a humillarse ante procesos pasados, caducos también, y abrirse a una nueva forma de pensar, sobre todo en relación de seguridad. ¿Qué es lo que me ha venido dando seguridad? Tal parece que Saturno desde la casa 8 y Júpiter desde la casa 12 le dan esa fuerza para que se puedan fecundar nuevos pensamientos o hacer nuevos acuerdos, ni siquiera con el otro, sino nuevos acuerdos con ellos mismos que les permita sentirse más lleno de paz, de alegría, de fuerza. Así como hablábamos de cáncer, pues una luna nueva involucra mucho el sol, ¿sí? El sol es el planeta regente de Leo. Fíjense que el sol es el único que no se repite junto con la luna. Los únicos dos signos que no repiten planetas son cáncer, que está regido por la luna, y el sol, que está regido, Leo, que está regido por el sol. Esto habla de mucha individualidad, habla de mucho proceso autónomo. Por eso casi siempre Cáncer siente que si no lo hace él, no lo va a hacer nadie. Algo parecido le ocurre a Leo. Leo tiene en el fondo como, si yo no hago esto, ¿quién lo va a hacer por mí? Como que es el sol, ¿no? Y el sol dice, bueno, soy el encargado de brillar, están los demás planetas, pero yo soy el encargado de emanar o el encargado de señalar. En este proceso le está pidiendo la luna nueva fijar, solo que es algo muy bonito, algo muy llevadero, muy placentero además. Recuerden que los trígonos o estas posiciones angulares favorecen mucho a que se sienta con un gozo y se sienta con algo bello para la vida. Entonces, Leo, pues disfrutar estos momentos de tanta emoción y de ser tan contundente y de crecer. A ver quiénes son Leo. Dice por aquí Laurita, hola Javi, total, ascendente en cáncer. Buen día, maestro Javier, dice Donna. Un abrazo para Donna también. Leo, pues Leo está muy bien. Mira, es una luna nueva que les permite hacer muchas cosas a los leones. Qué bien por Leo. A ver, ¿quién está por acá en TikTok? Leo a los que están aquí en TikTok. Momento de leer las redes, momento de leerlos a ustedes. Mientras ustedes van dejando sus mensajes, yo voy acomodando el radix para empezar con Virgo. Ascendentes en Virgo o aquellos que tienen Sol o Luna Virgo,
que también puedan estar viviendo o conectando con esto. Mm, Virgos, Virgos, vamos